roca de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Amén y amén. Aleluya. Cristo vive, iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan con Cristo? Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Muchas bendiciones. Feliz de verles. Pueden tomar asiento. Qué alegría que nos acompañes en esta mañana. Hoy no me corresponde a mí predicarles porque tenemos un invitado a quien aprecio muchísimo. Es un amigo, es un hermano en Cristo, de los cuales respeto, admiro, y son de esas personas que siempre le estoy llamando, nos escribimos y le hago consultas porque bendice mi vida. Y este hermano me acompaña todos los miércoles en el programa de radio. Recuerden que tenemos un programa de radio de lunes a viernes por Dinámica 92.9 FM. Y los días miércoles él me acompaña, lo cual los motivo para que también sintonicen nuestro programa radial que se llama como La Iglesia, Ancla de Vida. Entonces quiero dar la bienvenida a nuestro hermano, al maestro Santiago Escorche. Bienvenido. Él viene de la iglesia Jesús, la única esperanza. Él es maestro allí y bueno, qué alegría, Santiago, bienvenido a tu casa. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de poder estar en este lugar, en tu casa, Señor, acá en la iglesia Ancla de Vida, Señor. Que este mensaje, Padre, esté anclado en tu palabra, que este mensaje provenga directamente allí de las Escrituras, directo a nuestros corazones, Señor, que sea conforme a lo que tú nos has revelado y a su vez que nos sea útil para el diario vivir como lo es tu palabra, Señor, podamos entender, comprender cómo aplicar este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo proveyéndonos de esa gracia, de ese entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es una gran bendición poder acompañarles en esta mañana. Para mí también es un privilegio cada miércoles compartir con el pastor Marcel y a lo largo, digamos, de lo que es la semana, pues como él bien lo dice, estamos interactuando, estamos allí siempre al pendiente porque ambos estamos interesados en aprender cada día más de la palabra de Dios, pues si hemos desarrollado esa amistad que Dios nos ha permitido en este tiempo. Y es la primera vez que estoy en forma, digamos, presencial, porque ya había compartido con la iglesia, con los hermanos que se han levantado temprano, ¿verdad? Allí en los matutinos, y gloria a Dios, hemos podido compartir por esa vía, y es un privilegio poder estar ya de manera presencial con todos ustedes. El mensaje de esta mañana tiene un título, pero tiene una intención de fondo que es hablar de Cristo, hablar de quién es Cristo. Y esto para una iglesia cristiana puede parecer algo obvio. Si yo le pregunto a usted quién es Cristo, seguramente tiene alguna respuesta, ¿verdad? Cristo, mi Salvador. ¿Qué otra cosa podríamos decir de Cristo? Cristo es mi sanador, sustentador, ayudador. Podríamos utilizar una gran cantidad de adjetivos, podríamos utilizar una gran cantidad de títulos para definir quién es Cristo. Ahora bien, en esta mañana yo quiero hablarte de que Cristo es aquel que lo llena todo. Jesucristo es aquel que lo llena todo. Y vamos a realizar un contraste. Podríamos hacer un diagnóstico de lo que es la sociedad actual, la sociedad moderna, y entender que esa respuesta que la Biblia nos da no es la misma que la sociedad muchas veces utiliza
para definir a Cristo. Hay un escritor cristiano muy famoso que en el siglo pasado dijo lo siguiente: he llegado al punto en que cuando oigo la palabra Jesús, la cual significa tanto para mí, que creo en la persona del Jesús histórico y su obra, escucho muy cuidadosamente, porque desgraciadamente me hace más miedo la palabra Jesús que cualquier otro vocablo en el mundo moderno. Se emplea la palabra como bandera sin contenido y se invita a nuestra generación para que siga esta bandera, pero no se nos da ningún contenido racional, bíblico para comprobarla. Y así este vocablo se usa para enseñar exactamente todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Esto lo decía Francis Schaeffer. Y para comprender este pensamiento a profundidad, quiero ilustrarlo. Vivimos en una sociedad en donde cuando hablamos de Jesús, queremos quedarnos con un contenido que cada persona le da. Cada quien quiere tener una definición propia y ajustada a sus propias apetencias, a sus propios pensamientos de quién es Jesús. Y muchas veces esas interpretaciones van en contra de la palabra y hasta de lo que Jesús mismo dijo. Y como ejemplo de ello, tenemos que hay personas que hablan de que Dios es amor. ¿Cuántos creemos que Dios es amor, verdad? Sabemos que Dios es amor. Cristo obviamente ha expresado a través de su obra el amor de Dios en una manera extraordinaria, perfecta en la cruz. Y muchas veces hay personas que vacían el contenido verdadero de quién es Jesús y colocan allí un amor distinto. Un amor que no es el amor de Dios, un amor que no es el que ha revelado su palabra, porque el amor de Cristo es santo. El amor de Dios es puro. Entonces, hay quienes han dicho en nombre de Cristo, en nombre del amor, pues se puede aceptar cierto pecado. Yo sé que estoy en una relación pecaminosa, pero yo la amo. O alguien dice, yo lo amo. Entonces, como hay amor, pues Dios debería dejarme pasar esto, ¿verdad? Porque es que el amor es genuino. Y allí de repente hasta podrían tergiversar textos bíblicos. Y dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces piensa que ese pecado se puede justificar en base al amor. Pero eso no es el amor de Dios, sino que es una interpretación propia, subjetiva del amor. Porque el amor que revela la Biblia es un amor santo. Si usted ama a una persona, usted no va a anhelar que esa persona peque, sino que esa persona esté en una relación sana con Dios. Y si usted está en esa situación pecaminosa, no es el amor, sino que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída que nos lleva hacia el pecado. Entonces eso es un ejemplo de cómo personas pueden utilizar el nombre de Jesús o el nombre de Dios en vano. De tal manera que vivimos en una sociedad en donde ciertamente Cristo es la figura histórica de mayor impacto. Cristo es la persona sobre la que se han escrito más libros, sobre la que tenemos más cuadros, más pinturas, ¿verdad? Generalmente, como diría Roberto Orellana, triste. Un Jesús triste en las pinturas. Y tenemos por allí también, lógicamente, más allá en el arte de la música, tenemos libros, tenemos un gran contenido, un gran material, debates en torno a Cristo. Y podemos tener tantas respuestas a la pregunta, ¿quién es Cristo? Como estrellas en el firmamento. Y quizá ese no sea el mayor problema, que haya muchas definiciones de quién es Cristo, sino que el mayor problema de nuestra sociedad moderna es que el ser humano pretende que todas las interpretaciones, que todas las definiciones de quién es Cristo sean correctas. Hay un dicho muy popular, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, pero el problema es que en este mundo, ese mundo que hay en cada cabeza es verdad. Es decir, cada quien tiene su propia verdad.
y cada quien tiene su propio Cristo, el Cristo con el que se siente cómodo. Y no me voy a meter en asuntos escatológicos, pero quizá esos falsos cristos que se levantarían van más allá de seres humanos que pretenderían ser Cristo, y quizás estas mismas ideas que la gente concibe en su cabeza es parte de esa apostasía, de esos falsos cristos que la sociedad tiene en su mente. Un falso Cristo, un Cristo que lo tolera todo, un Cristo que camina conforme a mis propios pensamientos. Y ciertamente esto es nada más y nada menos que relativismo. Y eso es uno de esos sistemas de pensamiento que permean nuestra realidad. La verdad, dicen, es relativa. Y quizá usted lo ha escuchado, pero hasta el cansancio, la refutación a eso es que quien afirma que las verdades o todas las verdades son relativas se contradicen porque está haciendo una afirmación absoluta. De tal manera que nosotros creemos, no como el mundo expresa, de que la verdad es subjetiva y depende de cada quien, de su definición de quién es Cristo, sino que es una verdad objetiva. ¿Y dónde se nos revela quién es Cristo? Pues a través de la palabra de Dios. Entonces, esa respuesta que el mundo da de quién es Cristo depende de la cosmovisión y generalmente en nuestro tiempo está influenciada no solo por un relativismo, sino también por un hedonismo. ¿Y qué es eso? Pues que la sociedad constantemente está en la búsqueda del placer, del sentirse bien. Tú tienes que hacer todas aquellas cosas que te den el máximo de placer posible. Y hay distintas formas de interpretar esto. Pero al final del camino, la sociedad moderna piensa que el todo del hombre, de que aquello que lo llena todo es el significado que tú mismo te das y el poder satisfacer tus apetencias, poder generar placer en tu vida, y eso va a ser la felicidad y el todo del hombre. Y en ese desvío ha caminado el ser humano con mucha fuerza en este tiempo y tenemos resultados catastróficos. Tenemos jóvenes que no saben ya ni qué son. Biológicamente es tan básico, es una verdad tan obvia que aquellos que dicen estamos en el mundo moderno y ven con cierto desprecio las épocas anteriores, pues en las épocas anteriores al menos se podía decir quién era hombre y quién era mujer sin riesgo de que le hicieran algo, que le hicieran algún daño. Pero el hombre moderno vive en esta sociedad tan relativista que ahora las verdades obvias son un riesgo decirlas. Y eso tiene que ver con lo que Romanos capítulo 1 describe. El ser humano cada vez más depravado se ha alejado del camino del Señor y su entendimiento está entenebrecido. Es algo impresionante y lo mismo con ese entendimiento entenebrecido quiere interpretar quién es Cristo. Entonces piensan que Cristo tiene que ir conforme al placer que ellos buscan, es decir, tienen una visión pragmática. Ser pragmático simplemente es ser una persona que actúa de acuerdo a los resultados. Si esto me hace bien, si esta definición de Cristo me ayuda, entonces lo voy a definir de esa manera. No importa la verdad o la falsedad, sino la utilidad. No importa si es verdad, si es mentira, con tal esto satisfaga mis deseos, mis necesidades, entonces esa definición está bien. De tal manera que hay personas que conciben a Cristo como alguien que me motiva. El Cristo motivador. Yo no sé si usted ha visto a través de las redes sociales cómo hay personas que utilizan el nombre de Cristo y hablan de Cristo únicamente como alguien que motiva. Entonces, acá tenemos distintas personas, ¿verdad? Seguramente alguien se llama Luis. Más temprano hablé de José, así que alguien se llama Luis aquí.
¿O no hay ningún Luis? Carlos. Ah, ya está Carlos. Bueno, entonces es como que yo le dijera a Carlos, ¿qué necesita Carlos? Carlos necesita motivación. Y lo único que le hablo a Carlos es, sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, Carlos. Sabes que eres más que vencedor, Carlos. Vamos, Carlos, levántate. Y Carlos se activa, ¿verdad? Y Carlos se motiva. Y Carlos se queda con ese Cristo motivador. Pero no se va a quedar con el Cristo que nos dice que eres un siervo inútil, Carlos. Ese Cristo que revela a través de su palabra por medio del apóstol Pablo, siervos inútiles somos, ese no nos gusta. Ese que nos dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que necesitamos acudir a Él para salvación, ese Cristo no nos gusta. No le gusta a la sociedad porque no es pragmático, no es útil. Me baja el ánimo, necesito el que me motive. Y así por el estilo puedes encontrar distintas versiones. Puedes ver a Cristo como un líder, y si eres una persona que quiere aspirar al liderazgo en distintas áreas, entonces tú dices, bueno, me quedo con esa parte de Cristo. Entonces fragmentamos a Cristo, porque yo no digo que el Señor a mí no me motive a vivir la vida. Si no fuera por Cristo, caería en el vacío de Jean-Paul Sartre, que al final de su vida decía que le daba era náusea. De hecho, escribió un libro llamado La náusea porque era para él nauseabundo vivir ya, porque vivía una vida sin sentido. Entonces yo sí digo que ciertamente Cristo me motiva, pero no me motiva en ese nivel que estaba motivando a Carlos. Es algo muy superficial. Cristo cuando nos motiva, cuando nos lleva a vivir, eso es algo que tienes realmente que vivirlo, tienes realmente que tener un encuentro genuino con la palabra de Dios para entender que tu vida tiene ese sentido de darle la gloria a Dios, de gozar de Dios por la eternidad y deleitarte en su presencia. Y allí sí, eso sí es una motivación que no es un Cristo fragmentario, pero en esa motivación ya tú entendiste que necesitas a Cristo porque eres pecador, reconociste tu condición y la gravedad de ella. Otro asunto podría ser concebir a Cristo, digamos, como alguien que me va a ayudar cuando me sienta enfermo. Todos le hemos pedido a Dios sanidad. A ver, ¿cuántos le han pedido a Dios sanidad? Gloria a Dios. ¿Hemos recibido sanidad? Amén. Y en otros ámbitos de repente usted dice, bueno, aquí me dejó, como diría Pablo, con este aguijón, ¿no? Por allí, que dice, no, todavía yo estoy enfermo de algo. Y pasa el tiempo y todo esto. Pero yo quiero decirte algo, Cristo es sanador, pero eso no es el todo de Cristo. Cristo es mucho más que un sanador. Porque si Cristo fuese solamente un sanador, ¿qué haría Cristo en la eternidad? Cuando estemos en el cielo, que no van a haber enfermedades. Si yo busco a Cristo solo por sanidad, ¿para qué voy a buscar a Cristo en la eternidad? ¿Ah? ¿Qué vamos a decir allí? No, Señor, bueno, gracias por todo, pero ya aquí no hay enfermedades, ni muerte, ni dolor. Y eso es algo para pensarlo, porque en nuestra condición humana, ciertamente buscamos a Cristo cuando tenemos dolor, cuando padecemos, y eso está bien. Obviamente tenemos que buscar al Señor cuando estamos pasando aflicciones. Pero la pregunta es, si no existiesen las aflicciones, si no existiese el dolor, si no existiese la enfermedad, si yo no necesitara esa sanidad, si yo no necesitara ese alivio de mi dolor, ¿por qué me quedo con Cristo? Y es allí donde eso es algo para meditarlo, para pensarlo, porque en la eternidad se supone que vamos a estar libres del dolor. Y eso me lleva a varias meditaciones en este aspecto. De acuerdo a las Escrituras, Jesús lo llena todo. Cuando enfocamos la identidad del Señor en nuestras subjetividades, nos quedamos con una interpretación limitada, nos quedamos con algo fragmentado. Y yo le pregunto, ¿a usted le parece bien quedarse con un Cristo por partes o usted quiere la plenitud del Señor en su vida? ¿Usted quiere conocer a Cristo completamente, sí o no? ¿Usted quiere deleitarse en la presencia de Dios? Usted no quiere, por ejemplo, si usted le dicen que se va a comer un pabellón
Imagínense que ustedes le van a dar un pabellón. ¿A cuánto le gusta el pabellón? Gloria a Dios. A mi mamá le gusta bastante y a mí también. A usted le van a dar un pabellón. Mira, le invito, acá está un pabellón. Y le sirven nada más arroz. ¿Qué diría usted? Es una estafa. Bueno, arroz con huevo, pues. Le faltó. Mire, no se conforme, no fragmente en cuanto al conocimiento, el buscar de Dios. No se conforme con una parte. Y a veces hay comidas que a usted le da miedo probar, ¿no? Hay ciertas cosas que usted dice, ¿esto irá a saber bien? ¿O irá a saber mal? Claro, obviamente, yo estoy hablando de lo que es el alimento, no de la preparación, porque de repente usted dice, bueno, sí, a mí me da miedo comerle la comida a fulanito de tal, porque ese ni se lava las manos, se la pasa allí sudado, como una señora que los muchachos en una actividad le decían sazón. Y yo, ¿por qué le dicen sazón? No es el sazón que le echa, le echa el sudor a la comida. No es eso, sino que me refiero al alimento como tal. Hay veces que nosotros tenemos cierto temor de probar un alimento y resulta ser que lo probamos y nos encantan. A veces tenemos miedo, ciertos temores de aspectos del carácter de Dios, pero cuando conocemos y entendemos de qué trata, nos encanta. Un aspecto, por ejemplo, es la providencia de Dios, que Dios gobierne sobre todas las cosas. Al ser humano en realidad no le gusta eso. Al ser humano le gusta ser autónomo, entre comillas. Y es algo hasta risible y triste que el ser humano quiera ser autónomo, porque quien lo sostiene es Dios. Quien le dio la vida y le da la vida es Dios. Entonces, el ser humano quiere caminar en autonomía, quiere ser el capitán de su barca, como diría Thomas Paine, y el amo de su destino. No le gusta que Dios esté al control de todas las cosas. Pero cuando, como cristianos, entendemos lo que es la providencia, o de qué trata la providencia, y aprendemos a descansar en el Señor que tiene el control de todas las cosas, eso es algo muy sabroso, eso es algo maravilloso. Porque si el control estuviera en nosotros, ya todo estuviera destruido. Ya ni estaríamos en... Yo no me explico cómo la humanidad todavía está... No me lo explico, sino por la providencia de Dios. Esta cultura, además de estos sistemas de pensamiento, también ha caído en una especie de cientificismo. Quieren negar a Cristo, quieren negar la divinidad de Cristo, porque, entre comillas, proclamando la ciencia, dicen es imposible que alguien resucite, es imposible que Cristo sea Dios. Y los cristianos están creyendo eso contra la ciencia. No, obviamente nosotros no creemos que los muertos se levantan del cementerio, ¿verdad que no? Aunque a usted le da miedo pasar por el cementerio a la medianoche, ¿no? Pero yo creo que es por otras razones, ¿verdad? No porque crea que se vayan a levantar los muertos. Pero obviamente nosotros no creemos que los muertos andan levantándose por allí. Por eso es que creemos que en Cristo operó un poder sobrenatural, un milagro de Dios. No estamos yendo contra el conocimiento experimental, sino que obviamente estamos diciendo que eso es un hecho sobrenatural que ocurrió y ocurrió con un propósito. Ahora bien, a este mundo que ha endiosado a esa pseudociencia, porque la verdadera ciencia no es esa, porque cuando vamos a comprobar realmente, y sobre esto ha escrito mucho un autor llamado Josh McDowell, yo no sé si usted ha leído el libro Más que un carpintero, ¿verdad? Habla mucho sobre estos temas de la resurrección. Y yo solo hago un paréntesis y les digo que la providencia de Dios es tan poderosa que hubo un romano llamado Celso que decía, ¿cómo vamos a pensar que el Hijo de Dios nació en ese rincón del mundo? ¿Cómo vamos a pensar que nació en ese rinconcito? Ese era uno de sus argumentos. Pero hoy en día sabemos que Israel, que ese territorio no está en un rinconcito, sino que prácticamente está en el centro del mundo.
conectando 3 continentes, Asia, África y Europa. O sea, el lugar fue el adecuado. Y no solo eso le diríamos a este hombre, sino que Jesús nació en un tiempo en donde los romanos habían construido una serie de vías que permitían una comunicación que antes no existía. Por eso es que está el dicho famoso de que todos los caminos llevan a Roma. Esas vías estaban allí, y no solo vías en un sentido físico, sino que también vías marítimas. Tenemos además de esto un panorama en donde los judíos habían padecido persecución. Y cualquiera diría, wow, el reino del norte, Israel, fue destruido. Judea fue llevada cautiva a Babilonia. Y los judíos fueron esparcidos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y resulta ser que cuando los judíos se esparcieron, fundaron las sinagogas, que eran lugares de reunión fuera de Judea. Y fueron las sinagogas los lugares utilizados por los primeros cristianos para anunciar la palabra y para esparcir el evangelio por el mundo entero. ¿Ven cómo la providencia de Dios actúa? Y ciertamente no sería bonito formar parte de ese periodo de la historia en donde está siendo llevado cautivo a Babilonia. ¿Verdad que no? ¿A usted no le gustaría estar? ¿A usted le gustaría haber nacido en todo caso cuando estaba Jesús? Habría sido mejor. Ustedes lo ponen a escoger, nacer cuando fuimos cautivos a Babilonia, cuando estaba Jesús. No, cuando estaba Jesús. Ahí. O no, Señor, llévame ahí al huerto del Edén más bien y le digo a Adán y a Eva que no coman de la fruta. No, providencia de Dios. El Señor permitiendo todas las cosas. Pero el ser humano quiere, ¿verdad? Y muchas veces se habla de este tema de la máquina del tiempo. Si yo tuviera una máquina del tiempo, ¿a dónde iría? ¿Qué haría diferente? Y de repente yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio, pero usted parece que, bueno, iría, hace unos años hice esto, que fue una mala decisión, voy a cambiar esto y voy a cambiar esto. Si usted sigue en ese análisis, va a llegar hasta cuando era bebé. ¿Verdad? Cuando no recordaba nada, vamos a empezar otra vez. Y hay cosas sencillamente que pertenecen, o mejor dicho, todo pertenece a aquello que Dios ha permitido en su providencia. En ninguna manera Dios es el autor del pecado. El autor del pecado es usted. Si usted quiere ufanarse de algo, ufánese de ese pecado. Diga, yo soy un pecador. Claro, para caer rendidos ante Cristo, ante Dios. Pero no tenemos de qué gloriarnos y de qué alabarnos, sino en todo caso, como dice Jeremías 9:14, si algo nos hemos de alabar es de entender y conocer al Señor. Porque Él es el que nos libera de ese pecado que nosotros llevamos. Por eso es que todo mérito es de Él. Así que el ser humano cae en esos sistemas de pensamiento y se aleja cada vez más de Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero tienen a Cristo como algo más, como un amuleto, que si cargo el crucifijo y me protege, y sé que me va a ir bien si yo tengo a Cristo, aquí ando con Cristo, o voy a la iglesia un rato y eso me va a ayudar, pero lo tienen como algo así, como un accesorio, como algo añadido, cuando Cristo es el todo del hombre. La Biblia no nos ofrece una enseñanza ambigua ni subjetivista. Expone con claridad las verdades necesarias para nuestra salvación. El hombre se ufana de su intelecto cuando al alejarse de la revelación ha caído en tal estado de confusión que ya ni siquiera sabe quién es. Yo me pasé bastante rato esperando las Olimpiadas, porque me gustan mucho las Olimpiadas, para llevarse la sorpresa, ¿no?, de todo lo que ha acontecido, empezando por la inauguración, en donde se refleja a un ser humano que biológicamente ya ni siquiera es capaz de definirse. Hacia allá nos lleva el deseo de autonomía, el deseo de hacernos sabios en nuestras propias opiniones. Hacia allá nos lleva, hacia la confusión. ¿Y por qué traer este mensaje a una iglesia que es cristiana?
pues, en un sentido de alerta, en un sentido de que podamos también llevar este mensaje al mundo, pero no pensemos que nosotros no estamos en el mundo. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y hay personas a las que estos pensamientos de alguna manera le llegan. Cristianos que antes usted lo veía con un criterio firme. Usted los veía con una claridad en donde estas personas decían esto es bueno y esto es malo. Pero estos pensamientos han llegado de tal manera a sus vidas que hoy dicen, bueno, quizá no es tan malo. Quizá Dios sí pueda permitir esto. Dios sí pueda permitir aquello. Relativismo entrando a la iglesia. Pensamientos de hombre entrando a la iglesia. La Biblia no ofrece esas respuestas ambiguas. La Biblia tiene una verdad absoluta, objetiva de quién es Cristo. Y vamos a Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Busquen en su Biblia allí, Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Ya lo tenemos. Mateo 16, versículos 16 y 17. Allí claramente la palabra de Dios dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Pedro da una respuesta absoluta, una respuesta clara de quién es Cristo, o mejor dicho, de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. En un primer momento, Pedro seguramente no tenía una total claridad de las implicaciones de lo que estaba diciendo, porque eso lo podemos ver reflejado en el hecho de que, por ejemplo, Pedro pensaba que quizá Cristo iba a instaurar su reino de inmediato, porque cuando vinieron a buscar a Cristo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada, ¿verdad? Le cortó la oreja al otro. Ok, eso hizo Pedro, el que hizo esta declaración. Y que el mismo que después le dijo a Jesús también que no fuera, que le era necesario padecer, decía Jesús, y Pedro, no vayas para allá, y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces el Pedro que dice una verdad, después dice algo que es falso. Por eso es que el mérito no es de Pedro, sino de Dios que le ha revelado, o le reveló a Pedro esa verdad en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablar de que Cristo es el Hijo del Dios viviente es más que un título mesiánico. Decir que es Hijo de Dios es otorgarle divinidad a Cristo. Y a través de la Escritura podemos ver respaldado esta verdad. Cristo es divino, pero también hombre, que es lo que creemos como cristianos. 100% Dios y 100% hombre. De tal manera que no hay un espacio para meter allí interpretaciones humanas y pensar en Cristo de otra manera, o pensar en Cristo como un camino más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta sociedad dice, así como hay distintos caminos que llevan a Roma, hay distintos caminos que llevan a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Hay muchos caminos que pueden llevar a Dios. Si la persona es buena, si la persona ayuda a la gente, ¿verdad? Entonces, debería haber otros caminos para llegar a Dios. No podemos ser tan cerrados. Eso muchas veces se utiliza, una mente cerrada. Pero piense un momento esto. Si hubiesen muchos caminos, si Jesús no fuese el único camino, ¿para qué iba a venir a sacrificarse? Eso haría de Dios a alguien que sería en ese caso sanguinario, porque si había otra opción, si había otro medio de salvación, si usted se podía salvar como los monjes tibetanos allí meditando y la cosa, y
alcanzando allí el nirvana y por allá, es mejor, ¿no? Está meditando y todo el asunto. Los que son metafísicos que se conectan con el universo y todo eso. Es como más relajada la cosa porque, oye, un sacrificio y todo esto. Entonces, si eso fuese así, si hubiesen muchos caminos, ¿para qué iba a venir Cristo a sacrificarse en la cruz? Por eso cuando un cristiano cae en alguna mentira como esta de decir, sí, sí, hay muchos caminos y todos los caminos, está atacando la obra de Cristo. Está diciendo que no era necesario el sacrificio de la cruz. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos y comprender lo que hay allí de fondo. Y lo que hay allí de fondo es que quizá yo quiero congraciarme con todo el mundo. Quizá yo quiero llevarme a todo el mundo para el cielo, ¿verdad? ¿A usted le gustaría llevarse a todo el mundo para el cielo? Mentira. No mienta. Mire, si nosotros nos quedamos en nuestra carnalidad, usted no se llevaría a Hitler para el cielo. Usted no se llevaría a un abusador para el cielo. ¿Sí o no? No se lo llevaría. Entonces, el ser humano es una contradicción cuando se aleja de Dios, una contradicción total. Porque entre comillas, quiere decir todos los caminos llevan a Dios y creer en que, bueno, todos nos vamos a ir para el cielo. Y en realidad, en el fondo de su corazón, está allí porque la ley de Dios fue escrita en nuestro corazón y hay un sentido de justicia que está ahí en el ser humano diciendo, no, todo el mundo no. El problema es que si nos vamos a lo más profundo, si usted se va a un análisis a profundidad, usted no va a descartar solamente a un Hitler o un abusador o alguien muy malo, sino que va a terminar descartándose a usted mismo. Entonces, al final del camino, si analizamos, nadie debería ir al cielo. Entonces, prefiero ir de vuelta a la Escritura, en donde hay gente que va al cielo, pero es por el mérito de Cristo, es por la obra de Dios. ¿Ven como cuando nosotros caemos en una especie de autonomía, de pensar por nosotros mismos cómo supuestamente Dios debería actuar, caemos en contradicciones? Caemos en situaciones donde lamentablemente el ser humano está cayendo en la actualidad y no se da cuenta. Nosotros podríamos hablar de que Cristo lo llena todo, de que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores desde diversas perspectivas. Yo podría hablarles acá de los atributos divinos, podría hablarles de las prerrogativas de Cristo, pero quiero enfocarme en los oficios de Cristo, porque los oficios de Cristo nos transmiten lo que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con esto? A tres elementos fundamentales, y es que Cristo es el profeta de profetas. Cristo es profeta en el sentido de que nos da el mensaje del Evangelio. En Juan 6:68, Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está Cristo como profeta, anunciando el Evangelio, anunciando la verdad de Dios, el mensaje que la humanidad necesita. En segundo lugar, Cristo es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios. El sumo sacerdote presentaba al pueblo para que sus pecados fuesen perdonados, para que fuesen limpiados. Y Cristo presenta el sacrificio desde hoy y para siempre. El sacrificio perfecto, de acuerdo a la carta a los Hebreos. Romanos 5:10 nos dice que nos reconcilia con Dios. Y en tercer lugar, Cristo es Rey, reina por la eternidad. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, ilustra esta verdad. Entonces, ese Cristo es muy distinto al que promueve la cultura, al que nos dice el mundo. Un Cristo sin autoridad, un Cristo que tolera cualquier forma de pecado, un Cristo que te deja igual, no, Cristo te transforma, Cristo te renueva.
y Cristo tiene el mensaje que la humanidad realmente necesita. Hay un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y si nosotros tenemos en mente que Cristo es nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote, vamos a ver con esa perspectiva distintos pasajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que nos van a llevar al entendimiento de que definitivamente Cristo es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. En este pasaje podríamos sumergirnos por mucho tiempo. Ya yo terminé la introducción, así que vamos a entrar en materia. Este pasaje uno podría sumergirse allí y extraer muchas riquezas, pero yo quiero enfocarme en aspectos esenciales de lo que he mencionado. Cristo como profeta, como ese sacerdote y como ese rey que lo llena todo. El mundo ve a Cristo como una de las maneras de alcanzar una experiencia espiritual. El mundo ve a Cristo como un medio para experimentar algo. Vivimos en un tiempo, y bueno, generalmente ha sido así, donde el ser humano quiere tener sensaciones, donde el ser humano es sensual. Y cuando hablo de sensual no es de la sensualidad que nosotros conocemos, sino de los sentidos, de lo sensitivo. Queremos tener experiencias en donde yo sienta una conexión espiritual. Y detrás de esto hay toda una corriente de misticismo, en donde hay personas que se han querido conectar con lo que han denominado lo uno, o el universo, o el nirvana, que dicen por allí algunos. Y desde la antigüedad ha estado esa tendencia a que conocer a Dios es vivir una especie de experiencia sensitiva, una experiencia que vas a tener en tus sentidos, pero que de nada sirve cuando tu vida sigue igual. ¿De qué sirve que alguien me diga que subió, bajó, que sintió que se estremecía y en la noche está engañando a su esposa? ¿De qué me sirve que alguien diga es que tuve una experiencia muy poderosa y continúa su vida igual? Lo que la Biblia me enseña es que cuando alguien tiene un encuentro con Cristo es transformado. Pasa de muerte a vida. En Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces, un verdadero encuentro con Cristo no se trata de una conexión mística en donde se te sacude, se te revuelve el estómago, no sé, como decía un antiguo filósofo llamado Plotino, te conectas con lo uno, sino que tu vida es transformada, tu vida es renovada. Experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué solamente está en Cristo? Porque en Cristo es el único con quien tenemos paz para con Dios. No hay otro camino o otra forma en donde tú puedas tener paz con Dios, sino a través de Cristo.
El ser humano necesita paz para con Dios, pero lamentablemente muchos caminan pensando que su necesidad es otra cosa. Que su necesidad es la necesidad nada más fisiológica, material. No ven las riquezas que hay en Cristo, sino que se limitan a lo físico, a lo material. Usted necesita obviamente comida, ¿verdad? Hay unos que necesitan más que otros, ¿verdad? Usted necesita vestido. También hay personas en cuanto a deseos que desean más ropa que otros. Hay quienes llegamos directamente, ¿verdad? Sobre todo los hombres, ¿verdad? Llegamos a una zapatería y, bueno, no todos son así, pero en mi caso yo veo, esos zapatos están chéveres, esos cuadran, fino. Pero generalmente, por ejemplo, la mujer no es así, ¿verdad? Tiene que ver más, y más, y más, y más, y puede que vea todo el día y no compre, sino que vaya al día siguiente. Pero le aseguro que si el primero fue con su marido, el siguiente no va a estar allí. Entonces así, digamos que nosotros necesitamos ciertas cuestiones materiales. Está bien, hay necesidades fisiológicas, pero Cristo no se limita a necesidades fisiológicas. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Entonces hay algo más que comida, que vestido. Ok, dice el humanismo de Abraham Maslow, tienes necesidades de afecto, necesidades de aprobación social, tienes necesidades de autoestima, ok, pero eso no es el todo del hombre. Yo puedo tener mucha conexión con las personas, puedo interactuar mucho con las personas y sentirme vacío. Hay personas que nosotros vemos muy alegres. Hay personas que uno dice, wow, ese sí que tiene personalidad. Es un personaje. Y detrás o en el fondo de esta persona hay un vacío muy grande. Hay personas que aparentemente tienen la autoestima muy alta y lo que tienen es el orgullo tan elevado que termina destruyéndoles, que terminan siendo personas que no tienen empatía, que no se ponen en lugar de los demás. Esa persona es demasiado dadivosa y de repente esa persona está dando para que lo vean, para subir el video en TikTok y llegar al 1.000.000 de reproducciones y monetizar el canal de TikTok. Así vivimos en esta sociedad. De tal manera que es importante que nosotros podamos entender que más allá de las necesidades que el humanismo plantea, hay una necesidad espiritual que solo llena Cristo. Y eso solamente se logra a través del Evangelio, de conocer a Dios por medio de Cristo, como ese profeta que nos anuncia la verdad. Y quiero fijar acá algo muy importante. Y es que cuando yo digo Cristo como profeta, a veces con el término profecía se nos viene a la mente algo predictivo. El periódico de mañana nos va a anunciar lo que va a suceder. Bueno, cuando en la Biblia vemos profecía, la profecía está allí con una función de dar dirección al pueblo de Dios y con una función también de dar testimonio. Por ejemplo, Isaías profetizó sobre Jesucristo en Isaías 53. Isaías 53 es denominado por Spurgeon el Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo, cuando viene, está dando testimonio de que lo que dijo Isaías es palabra de Dios, cumpliendo esa palabra, esa predicción. Pero también esa predicción dirige al pueblo a reconocer que Él es el Mesías. Así actúa esa profecía y tiene esa predicción porque direcciona, no porque nosotros somos curiosos y queremos conocer el futuro. Lamentablemente muchas personas tienen en esta situación donde quieren conocer el futuro, donde quieren predicciones, pero no quieren dirección. Entonces la Biblia hoy en día nos da la dirección que nosotros necesitamos en la vida cristiana. Yo no necesito saber si va a haber un terremoto mañana para saber que tengo que estar
a cuentas con Dios. O usted necesita que le digan, va a haber un terremoto mañana, ay sí, hoy me voy a poner, es que eso no es así, el evangelio no es así. ¿Usted cree que usted va a entrar en el cielo por algún mérito suyo? No. Vamos a entrar por la gracia de Dios. Y el ser humano, no voy a profundizar en esto porque me llevaría muchísimo, pero el ser humano ha fabricado a lo largo de la historia muchos sustitutos de la gracia. El ser humano ha fabricado muchos sustitutos de la cruz. Y no solo hacia afuera, sino dentro del mismo cristianismo. A lo largo de la historia se han fabricado muchos sustitutos. De tratar de ganarse el mérito de Cristo. Qué sé yo, caminando de rodillas, tirándose en el hielo. Había gente que se tiraba en el hielo hasta morirse por tener el perdón de Dios. Penitencia. De tal manera que, e incluso la gente después de muerte igual tiene que pagar cosas y tratar de entrar al cielo, incluso en el aparente más allá y todo esto. Entonces el ser humano fabrica ese tipo de sustitutos de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es suficiente, la cruz es suficiente, el mensaje de Cristo como profeta es suficiente. Jesucristo es nuestra esperanza. Se nos habla de una esperanza allí en este pasaje, y esa esperanza no está simplemente en el aquí y el ahora. La esperanza no es la esperanza del mismo universo, la paz del mundo. Que el mundo todos se den abrazos, besitos, todo esté mejor, tipo movimiento hippie de los 70, ¿no? Todo así bonito. Todo. Nuestra esperanza es mucho más grande que eso. Nuestra esperanza en el mundo venidero es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que fija sus ojos en la eternidad. Y hay a quienes no les gusta, incluso dentro de la iglesia, que uno se enfoque en lo eterno. Hay quienes quieren que nos enfoquemos en el aquí y el ahora, cuando en realidad, cuando yo pongo la vista en la eternidad, vivo mucho mejor en el aquí y el ahora. Vivo con mejor dirección en el aquí y el ahora, cuando fijo mis ojos en Cristo. Si fijo mis ojos en el aquí y el ahora, no camino conforme a la voluntad de Dios, y mi anhelo debe ser cada día ese, y ese es el anhelo de la iglesia. El anhelo de Judas es que Cristo reinara en el aquí y el ahora, para él ser el ministro de comercio. Ese era el deseo de Judas. Y fíjense dónde terminó. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser que se cumpla la voluntad de ese sumo sacerdote que nos ha provisto una herencia que está garantizada, una esperanza eterna. Además de esto podemos decir, como lo dice en el versículo 21 y 23 del pasaje que estamos compartiendo, que Jesús es Rey, que tiene toda autoridad, toda potestad. Entonces yo les voy a decir algo, vivamos conforme a los principios de ese reino. Porque muchas veces pensamos que nuestra lealtad tiene que estar con otro sistema, con otra persona. Nuestra lealtad es con Cristo. La lealtad del pueblo, la lealtad de la iglesia es con Cristo. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, quiere saber cómo se direcciona la iglesia, vamos al libro de los Hechos y vamos a encontrar a personas apasionadas por anunciar el evangelio, a personas que compartían el mensaje de Cristo, a personas que eran valientes, siendo leales a este reino, a su Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos comprometidos con nuestra ciudadanía celestial, podemos entender que nuestro paso por esta tierra es un peregrinaje. Hubo un libro muy famoso llamado El progreso del peregrino que señala esto. John Bunyan, una persona que padeció persecución, escribía que el cristiano está en un camino, peregrinando en esta tierra. Yo le pregunto, si usted quita una gota de agua del océano, ¿el océano deja de ser océano? Sigue siendo océano. Entonces, si nosotros quitamos este fragmento de vida que tenemos,
delante de la vida eterna que tenemos en Cristo, ¿qué viene siendo esto? Nada. Y esa es la verdad que nosotros como cristianos tenemos que ver, que el mundo no entiende, que el mundo no ve, pero nosotros sí tenemos que verlo. Por eso C.S. Lewis decía eso, que el sufrimiento que nosotros padecemos en esta vida, así sea muy intenso y doloroso, que no lo negamos, a la luz de la eternidad, no va a ser nada. Va a ser un fragmento. Va a ser como cuando usted se da un golpe, como dicen por allí, me pararon el matico. ¡Ah! La cosa. Va a ser algo así, un dolor intenso. El pinchazo de las inyecciones. Aunque ya aquí la gente grande no le da miedo eso, ¿verdad? O si hay gente que le da miedo a las inyecciones todavía. Ajá. Hay gente que para ir para un médico, mira hermano, eso tiene que estar de verdad ya casi yéndose de aquí para ir. Y le da miedo todavía esas cosas. Pero eso de dolor, esa situación, es así, instantánea, un momento, pues esta vida es un fragmento delante de la eternidad. Y nuestro Señor, nuestro Rey, ya está reinando. Cristo no es que va a reinar, Cristo está reinando en este momento. Ciertamente hay un reino, ¿verdad?, que está prometido, que está por venir, pero ya en este momento, en el ya, Jesús está reinando y nosotros debemos vivir conforme a ese reino. Por último, quiero concluir señalando que, como lo dice el versículo 23, Jesús es aquel que lo llena todo en todo. Y quizá usted se pregunta, en un sentido práctico, Santiago, has hablado de que Jesús es sacerdote, que Jesús es rey, que Jesús es profeta, que es 100% Dios, 100% hombre, que tiene atributos divinos, que tiene prerrogativas divinas y todo eso, pero eso, ¿cómo lo voy a vivir? Pregunta el pragmático, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Pero en realidad no es desde una visión pragmática, sino desde una visión cristiana de que obviamente tenemos que reflejar a Cristo. Y yo quiero decirles que entender estas cosas es algo que se relaciona directamente con nuestra vida diaria. Porque al momento que se te presente un dilema moral, hacer lo bueno, hacer lo malo, inmediatamente nos llega a la mente, ¿a quién le debo lealtad? ¿Quién es mi rey? En el momento en que enfrento una decisión difícil, complicada en mi vida, inmediatamente me va a llegar al pensamiento que yo tengo un profeta que me ha dado un mensaje. Esa dirección a través de la palabra de Dios. ¿Estoy viviendo conforme a ella o a mis emociones? Porque hay veces que las emociones nos dominan y nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir. Y este mensaje de ese Jesús que lo llena todo, hay que compartirlo como iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Lo compartimos? O a veces compartimos un Jesús fragmentado. Porque sucede en ocasiones que uno le dice a las personas, ven a Cristo porque Cristo te puede ayudar o Cristo te puede sanar, cuando eso es verdad. Pero puede ser que una persona que está sana, que aparentemente tiene muchos recursos, que aparentemente lo tiene todo, yo te pregunto, ¿esa persona necesita a Dios? Esa persona necesita a Dios. De hecho, si usted se pone a ver, cuando una persona tiene todo en esta vida y no siente ningún tipo de necesidad por Dios, toda esa riqueza no viene siendo una bendición, sino que viene siendo una carga muy pesada que lo va a hundir completamente. Eso es para la casa. Eso fue lo que entendió el salmista Asaf en el Salmo 73. Tener tantas riquezas y tantas cosas, oye, si eso me aleja del Señor, ¿qué es lo más importante? Y con esto no quiero decir o hablar o enfocarme en el tema material, que si tengo, que si no tengo. No, yo estoy enfocándome es en la vida espiritual.
y diciéndote que eso es lo más importante. Voy a cerrar con esto, que lo compartí en una ocasión en el programa. ¿Cuál es la petición más grande que nosotros le podemos hacer a Dios? ¿Cuál es el deseo más grande, más maravilloso que nosotros podemos tener en nuestro corazón? ¿Cuál será? ¿Cuál será esa petición? Esa petición que usted dice es la petición de las peticiones. Yo le digo algo. Esa petición tan grande, si Dios, en este momento yo voy a la presencia de Dios, te voy a conceder esta petición. Mi petición más grande no va a ser un carro, mi petición más grande no va a ser una casa, mi petición más grande no va a ser los jóvenes que están buscando una esposa, no va a ser, Señor, la esposa, no te olvides de mí. No, no, no. La petición más grande va a ser estar con Él en la eternidad. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Esa va a ser la petición más grande. Ahora, les mencioné al principio la providencia. Si Dios está permitiendo que tú pases por aflicciones, si te ha colocado en un lugar donde tú dices, oye, es difícil esto que me ha tocado, esto que estoy viviendo, confía en que en su providencia Dios te ha colocado en el lugar donde debes estar para cumplir ese propósito, para estar en la eternidad con Él. No desees estar en el lugar del impío, que lamentablemente puede ser que lo tenga todo o que no tenga nada, pero está sin Cristo. Entonces Dios te está cumpliendo la petición más grande que tú le puedes hacer. ¿Y cómo estás seguro de eso? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Ah? ¿Amas a Cristo o no amas a Cristo? Esa seguridad tiene que estar en nosotros. Y esa seguridad está anclada en Cristo. No en mí, sino en Cristo. Y diría como el profeta Jeremías, incluso hay momentos donde flaqueamos y Jeremías dijo, ya yo no quiero hablar más en ese nombre, no quiero hablar más en su nombre. Dije en un momento eso, pero era como un fuego en mi interior. Eso es gracia. Desde el Antiguo Testamento, eso es gracia. Eso es Dios sosteniendo a Jeremías. Una gracia irresistible. Y no es que Jeremías estuviera, qué chimbo, tengo este fuego en mi interior. No, eso es algo que seguramente le producía un gozo tan profundo que nos debe producir hoy a nosotros. Cuando vemos nuestra vida y decimos, oye, yo en un momento me quise ir, pero no sé qué pasó. Cristo me sostuvo, Cristo me mantuvo. Cristo es el todo, que todo lo llena, y eso lo entiendes en lo profundo de ti, porque tienes el Espíritu Santo. Así que no dudes ni un momento que eres sostenido por la gracia de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Él. Tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.